Bueno, pues mi pregunta, Cristina, sería, en el libro hablas de la concepción de la vida y la muerte a lo largo de la historia. ¿Crees que antes había una mayor comprensión sobre la vida después de la vida respecto a sociedades en teoría más avanzadas, como, como hoy en día puede ser la nuestra, la occidental? Y ellos tenían una relación con la vida y la muerte, digamos, más diferente en el sentido de que estaba más aceptada, se entendía como algo más natural, más de lo que lo podemos encontrar nosotros. Nosotros, después de la Edad Media, intentamos alejar los cementerios de las ciudades. Intentamos quitar de en medio todo aquello que nos recordaba que nuestra vida era finita y que esto iba a terminar. Sin embargo, para las civilizaciones antiguas, la muerte formaba parte de la vida. Los grandes templos como las pirámides, las grandes tumbas, pues estaban en los centros y eran lugares importantísimos para las ciudades donde estaban. Sí, había mucha más comunicación, o ellos pensaban que tenían mucha más comunicación con los dioses, con los espíritus, con todo aquello que resultaba también demasiado atractivo. Todo, y de hecho, fijaron, ¿no?, la cantidad de cosas que ocurrían en torno a la muerte y los pensamientos que habían en torno a la muerte, de cuando una persona moría, por ejemplo, en en distintas civilizaciones, pues se pensaba que necesitaban una serie de días para ir atravesando, pues por ejemplo, en el budismo, ¿no? Pues esos ríos y lagos donde, bueno, pues se encontraban con esa parte más baja del ser humano que tenía que atravesar, no como castigo, sino como una forma de superación para poder llegar luego a ese lugar que era tan, a lo que nosotros podemos llamar el paraíso y todo esto, ¿no? También, bueno, pues en otras civilizaciones pues también necesitaban pues cruzar los lagos, ¿no? De la laguna Estigia, por ejemplo, ¿no? Para llegar a llegar a los lugares que estaban reservados para las grandes personas una vez que morían. Es decir, que la relación con la muerte era mucho mejor entonces porque sí existía una creencia acerca de la supervivencia del ser humano. Pero esto ya viene incluso desde antes, desde los neandertales ya pensaban y ya había, o hay indicios de que pensaban de que había aún más allá, porque ya enterraban a las personas en una posición fetal, con los adornos, con las flores, con determinados colores que tenían su significado. Y, y qué significaban o querían transmitir aquello de que volvían a renacer en otro sitio, ¿no? Porque la posición en la que los enterraban era una posición fetal, ¿no? Tal y como se nace. Entonces sí que había una relación con la muerte que no era tan tétrica, tan fea, tan mala como en las últimas décadas estaba tan evidenciado, ¿no? Ahora creo que otra vez, que gracias a todos los estudios relacionados con las experiencias cercanas a la muerte, sobre todo, pues se vuelve otra vez a ver una relación más sana con la muerte y con nuestra propia finitud. Y yo, por ejemplo, en las clases cuando he podido hablar de determinadas cosas, hablaba del duelo, por ejemplo, intentaba que las personas, que los alumnos tuvieran, bueno, pues ese contacto y esa experiencia con su propia muerte, ¿no? Porque sintamos un poco, o ellos sintieran un poco, que qué es lo que se podía sentir cuando una persona dejaba de estar viva y cuando alguien ha llegado, cuando ellos, pues, por su edad, pues a lo mejor no habían tenido todavía ese tipo de experiencias, podían empezar podían sentir, ¿no? Y podían tener. Y esto era algo que les costaba muchísimo, pero es necesario que se tenga un poco más ese contacto con la muerte, que sepamos que estamos aquí de paso y que todas las cosas que podamos hacer ahora van a marcar el poco tiempo que tenemos con respecto a la humanidad y con respecto al tiempo que tiene el universo, ¿no? Y la vida fuera de nuestra propia existencia. Y eso creo que es importante porque en función de todo eso, en función de cómo entendemos que vivimos muy poquito tiempo,
hacemos o nos desenvolvemos de una u otra manera en la vida. Creo que es necesario tomar conciencia de eso y creo que ahora, bueno, pues se vuelve otra vez a tener ese, ese, esa buena relación, ¿no? Con esa parte de ahí todo también el tema de los cuidados paliativos, de la ayuda al final de la vida, del acompañamiento y todo esto que es tan importante y tan imprescindible. Sí. Vale, gracias. Oye, y te queríamos preguntar un poco relacionado con esto. A pesar de que sí que parece que hay avances, ¿no? Pero en la cultura occidental, ¿no? Eh, claro, todavía, así como tú explicas, ¿no? Que en civilizaciones antiguas o incluso algunas otras culturas actuales, ¿no? Se lloraba más bien en el nacimiento porque entendían que venías a una vida, pues, digamos, peor o de sufrimiento y se festejaban las muertes o las partidas porque ibas a tu hogar. Pues bueno, en nuestra cultura occidental está muy arraigado, ¿no? Un poco al revés, ¿no? El nacimiento es una gran alegría y los funerales es una cosa totalmente triste, horrible. Ujú. eh, entonces, bueno, quiero decir, ¿cómo se explica este cambio? Y porque, bueno, es toda la cultura, todas las religiones, ¿no? En las culturas occidentales es algo muy arraigado, ¿no? O sea, el pésame, en fin. eh, Los ¿Cómo rituales. lo ves O sea, esto? Sí. cómo veo este cambio de volver a aceptar un poco Sí, la muerte, ¿te refieres? Bueno, pues es un poco eso, ¿no? Yo creo que es el darse cuenta un poco de lo que es el ser humano y de que, bueno, necesitamos saber qué es la vida y qué es la muerte para comprender cómo nos movemos en el mundo. Creo que el hecho de conocer y de tener claro más o menos que vamos a durar, no sabemos cuánto tiempo, pero poco y que hay que aprovechar la vida es lo que nos hace desenvolvernos mejor o peor. Es verdad que antes, bueno, pues sí, tienes razón en lo que comentabas de que hay tribus donde se llora el nacimiento porque se cree que uno viene aquí a sufrir, a pasarlo mal y que cuando van a morir, pues vuelven al hogar. Y es un poco lo que dicen también las personas que han tenido la experiencia cercana a la muerte, ¿no? No tanto llorar o alegrarse, sino de ser conscientes de que probablemente eh, esto sea una parte más de nuestra existencia, que estamos aquí porque ahora estamos viviendo esta etapa de nuestra existencia, pero venimos de un sitio y vamos a otro. Y, y que probablemente no hemos nacido de la nada y nos vamos a la nada otra vez, ¿no? Sino que hay algo más. Y creo que el hecho de que de alguna manera, más a nivel más científico, se puedan ir demostrando este tipo de cosas es lo que le da valor y lo que hace que las personas estemos más abiertas a entender que quizá pues esa relación con la muerte debería cambiar, debería ser de otra manera, ¿no? gracias. Y Cristina, el contacto con seres fallecidos, ya fallecidos, en estas ECMs es bastante frecuente. ¿Cómo explicarían estos que es el más allá? Y basándote en tus investigaciones, ¿puedes afirmar que sigue el contacto y amor con estos seres? Bueno, las personas que han tenido la experiencia cercana a la muerte y que han visto seres, o seres o familiares ya fallecidos, para ellos es muy evidente, es muy normal y no es ningún tipo de alucinación ni ningún tipo de visión rara que pueda explicarse, ¿no? Entonces sí que ellos tienen una certeza de que existe algo después de la vida y que eso es tangible y tienen esa certeza justo en el momento de tener esa experiencia, cuando pueden hablar con esos seres que ya se han ido, con esos familiares, donde les dan mensajes, donde les aclaran cosas, donde les dicen lo que va a pasar.
donde les dan mensajes para su vida y cosas que pueden pasar. Y eso para ellos es la gran certeza, ¿no? El hecho de que, no tanto de que se van a encontrar con ellos, que sí es así, porque muchos, además, incluso no tanto en las experiencias cercanas a la muerte como en las experiencias al final de la vida, donde una persona unos días antes de morir, generalmente los 2 o 3 días antes de morir, si es fruto de, por ejemplo, de una enfermedad, comienzan a decir que vienen que están viendo a sus familiares, ¿no? Es eso que pues se llama lo de la mejoría de la muerte, que conocemos así socialmente, y, y que no tiene otra explicación si no se entiende como, por ejemplo, la expansión de la conciencia, y donde son capaces de estar aquí y ahora, pero también de ver otras cosas que empiezan a verse en ese momento, pero que es lo que viene a continuación de dejar el cuerpo, ¿no? Y son esas presencias de personas familiares generalmente o amigos que vienen y que le vienen a dar mensajes y les dicen que, bueno, que pronto va a ocurrir que van a ir, que van a dejar el mundo, que se van a morir, ¿no? Pero siempre suelen decir que no se preocupen porque todo va a ir bien, porque van a estar acompañados, porque ellos han venido a por ellos. Eh, y esto es importante porque cuando tienen estas experiencias, cuando son capaces, cuando la medicación no se lo impide, son capaces de tener esa experiencia, mueren mucho más tranquilos y en paz. Y esto es algo que yo pude corroborar en la investigación, pero que también una investigadora con la que tuve bastante relación, que es Penny Sartori, también decía lo mismo, ¿no? Las personas que han visto, que han tenido esta experiencia al final de la vida y se han podido comunicar con otras personas ya fallecidas, mueren de una forma más tranquila, más apacible, porque vienen a por ello. Yo puedo contar, por ejemplo, una historia, si queréis, de una persona, una mujer que estaba en la UCI cuando yo estaba haciendo la investigación, y entonces me llamó y me preguntó si era la persona que le preguntaba a los enfermos por cosas raras, me decía, ¿no? Digo, bueno, pues supongo que sí, yo soy yo. Entonces me dijo, es que quiero contarte una historia. Dice, la historia es sobre mi madre, cuando murió mi madre. Y ella vino porque venía por un infarto y, bueno, pues estaba mejorando. Normalmente, cuando hay un infarto, pues se van directamente a la UCI y a los 2 o 3 días le dan el alta a la planta. Y justo en ese día en el que ya estaba mejor, ya han pasado ya 2 o 3 días del infarto, le dijo a su hija, hija, me voy a ir pronto. Le dijo, sí, te vas a ir a la planta. Y dice, no, no, me voy a ir, que me voy a morir. Y lo sé porque está aquí tu padre y mi hermana. Y me están diciendo que me voy a ir con ellos, pero no os preocupéis. Bueno, ella pues, se lo tomó así un poco como, bueno, pues a lo mejor en los medicamentos o tal, ¿no? Esa noche volvió a hacer una parada cardíaca antes de subir a la planta y efectivamente se murió. Y eso era algo que ella luego, claro, me lo contaba como diciendo, yo no la entendí o no la creí, pero realmente ahí estaba mi padre y ahí estaba mi hermana, o sea, mi tía, ¿no? Su hermana. Entonces, bueno, pues las experiencias cercanas a la muerte, tanto las experiencias de muerte temporal como las experiencias al final de la vida, lo que nos están diciendo un poco es que realmente no hay una muerte, sí hay una muerte física, obviamente, pero hay una continuidad de la conciencia de la persona bueno, nos acompañan, están con nosotros al menos durante un tiempo. Luego no sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Y si cada uno tiene, como hay personas, ¿no? Pues que cuentan que después pues cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y ya está, ¿no? Pero en ese lugar donde estén y planificar, pues sus nuevas encarnaciones o todo aquello que dicen bueno, pues que es su destino, que es lo que tienen que hacer, pero en realidad, pues los testimonios nos dicen, nos cuentan que sí, en realidad sí que se sigue viviendo de alguna otra manera. Muy bien, gracias.
Sí, la siguiente pregunta enlaza un poco con lo que estabas diciendo ahora, que sería cómo se puede acompañar a alguien en el proceso de muerte, en el tránsito. Pues con mucho amor, con mucha tranquilidad, con mucha paz, con mucha aceptación. El acompañar a una persona es lo más importante que vamos a hacer, incluso casi más, yo diría, que el nacimiento, que podemos hacer por otra persona. Y es lo mejor, lo más bonito que podemos hacer por ellos y acompañarlos teniendo en cuenta determinados patrones y determinadas formas de hacerlo, creo que es necesario. El saber, por ejemplo, que el, el cogerle una mano es positivo siempre y cuando lo hagamos desde abajo y sin presión para que sean capaces de soltar y que no tengan nada que les enganche, ¿no? A lo físico es importante. El, el poder hablar con ellos y dejar que se expresen, que digan si, cómo se encuentran, si tienen miedo, si están en paz, si quieren algo, si necesitan hacer algo, si quieren dar algún mensaje a alguien a quien saben que no van a ver a través del legado, ¿no? Con esas cartas, vídeos, audios, etcétera, lo que sea, ¿no? El acompañarles diciéndoles que pueden irse tranquilamente cuando necesiten, no van a estar solos, que van a estar acompañados. No sabemos si de alguien más, pero por lo menos físicamente sí de nosotros, ¿no? Que van a tener lo que necesiten, que hablen, que lloren, que griten, que se desahoguen, que no haya esa conspiración del silencio, sino que sea todo pues tranquilo, relajado, lo más posible, ¿no? El hecho de estar con ellos simplemente y de estar ahí y brindándole pues todo aquello que ellos quieran o necesiten. Si quieren silencio, pues silencio. Si quieren hablar, pues hablar. El darle las gracias por haber sido, por haberle acompañado durante ese tramo de la vida, ¿no? El dar las gracias por haber sido sus padres, sus hermanos, sus amigos, lo que sea, ¿no? Esto creo que es fundamental porque se les da permiso, a veces no se van porque necesitan esos permisos para irse o porque están esperando a que llegue alguien. Eso pasa mucho, ¿no? Cuando están esperando a que alguien llegue de alguna manera para despedirse, aunque no puedan hablar, y el momento en el que ven a esa persona que ha venido de lejos para verle, pues es el momento en el que fallecen. Eso pasa mucho en los hospitales, ¿no? Eh, pues eso, ¿no? Un poco el poder acompañar desde la tranquilidad, desde el amor, desde la necesidad, el ponerle música que sea música que a ellos les guste o música que sea esa música como la de Robert Higginson, que es una música súper espiritual que eleva el espíritu y ayuda a que las personas puedan soltarse y puedan salir, ¿no? Un poco de su cuerpo, pero siempre con respeto, con, sabiendo que lo importante son ellos, que nuestros miedos, nuestros prejuicios, nuestras ideas no tienen por qué, no tienen que afectar a ese momento, se tienen que dejar que sea de la manera más natural y si es llorando juntos, pues llorando juntos, y si es abrazados, pues abrazados. Si es con una sonrisa, y el otro día escuchaba, ¿no? Como una persona, bueno, ayer precisamente, ¿no? Ayer escuchaba, como decía Miguel Ángel Silvestre, el actor, que su padre murió con una sonrisa, ¿no? Al final, bueno, pues es eso, ¿no? Es acompañarles siempre teniendo en cuenta quién es la persona, cuáles son las necesidades y dejar que vaya fluyendo todo, pues desde el amor y desde la conciencia. Cristina, ya para concluir lo que sería la entrevista, ¿qué podemos finalmente decir? ¿Qué lección nos deja las ECMs? ¿Qué lección podemos sacar? Pues la lección es que debemos intentar conectar con la esencia nuestra del ser humano, darnos cuenta de que no hemos venido aquí a acumular cosas, sino como decía Alex Lecchio, ¿no? A acumular momentos y momentos que nos hagan felices y momentos que hagan felices a los demás, que venimos a eso, que venimos a intentar vivir la vida saboreándola en cada momento, en cada instante, porque se puede escapar muy fácilmente y muy rápidamente.
el darnos cuenta de lo que realmente es importante. Cuando estas personas tienen esa experiencia y dicen las cosas importantes que he podido revivir es cuando le sonreí a una persona o cuando le hablé con cariño o como cuando cogí una flor y estaba oliendo. El darnos cuenta de que la vida es mucho más que aquello en lo que generalmente estamos centrados y es levantar un poco la mirada y ver todo lo bonito que hay. Es que sale el sol y eso es maravilloso y el calor que nos da, nos puede dar en la cara, eso es una maravilla. Que tenemos suerte de muchas cosas, que abrimos el grifo y nos sale agua y eso no todo el mundo lo tiene, ¿no? El ser agradecidos con la vida, ¿no? El poder dar también pues todo aquello que hemos recibido, pero con cariño, sin mostrar apegos y sin pensar que tenemos, que estamos en deuda con nadie y que nadie está en deuda con nosotros, que venimos aquí para compartir un camino y que las frustraciones, las rencillas, el rencor y todo eso no nos sirve para nada. Lo único que hace es dañarnos y dañar el cuerpo y hacer que nos vayamos incluso antes de tiempo, ¿no? Por esa mala actitud. Entonces, yo creo que el gran mensaje es que nos demos cuenta de quiénes somos realmente y qué es lo que tenemos a nuestro alrededor, que debemos estar pues más contentos de lo que solemos hacerlo. Vale, pues muchas gracias, Cristina. ¿Cómo vas de tiempo, ante todo? Bien, no estoy ¿Bien? oyendo llorar a nadie, Vale. así que ¿Te parece que pasemos con algunas preguntas y cuando tú creas que tenemos que dejarlo, lo dejamos encantados, vamos, sin problemas? de acuerdo, muy Pues, bien, pues mira, ahora la gente del grupo ya irán participando o haciendo preguntas. Eh, de acuerdo, muy bien. a ver, Raúl, si quieres preguntar, por favor. Sí, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Mira, Cristina, quería consultarte, que yo he estado siguiendo al doctor Samparnia, que estaba Ajá. haciendo un estudio también de las ECM, ¿no? Y tenía entendido que él había hecho algunas pruebas bastante, bastante lógicas, que era poner elementos en el techo, como tablets y cosas así, con números y esto, para, digamos, comprobar que la experiencia era real, ¿no? Y creo entender o haber escuchado que no fue muy decisiva la prueba. No sé si sabes algo de esto o a lo mejor has tratado con otros doctores que hayan hecho pruebas en hospitales de este tipo o algo. Sí, sí, bueno, eso fue algo muy comentado porque sí pusieron algunos objetos y luego pedían a las personas que describieran qué cosas habían visto o qué imágenes, qué dibujos habían puesto para que lo vieran desde arriba. Luego hay mucha gente que decía que no sabían, ¿no? Que en realidad en lo que ellos se estaban fijando era en lo que estaba pasando con su cuerpo, que no les interesaba otro tipo de cosas, sino lo que realmente estaban fuera de su cuerpo y, y que estaban viendo y estaban interesados más en ver qué es lo que pasaba, quién estaba con él, qué es lo que había ocurrido, más que en fijarse en cosas que estaban por encima de la visión normal de los que estaban allí, ¿no? Decían que bueno, que eso no tenía tanto, que no había tenido y que el estudio no tenían controladas todas las variables y entonces no fue decisivo en cuanto a realmente si podían, si eso era una variable importante a tener en cuenta para demostrar que podía existir la conciencia después de la muerte, ¿no? O en ese estado de no conciencia, porque claro, todo el mundo, no es que todos se vayan hacia arriba, ¿no? Sino que la conciencia sale del cuerpo, pero se puede ubicar en muchos sitios, ¿no? Entonces no siempre es que miren, que la mayoría suelen decir eso, pero no todos es que tienen que estar arriba, ¿no? Desde la parte alta del lugar, ¿no? Entonces Mm. no fue decisiva esa investigación. Bueno, yo lo que pensaba, ¿no? Porque digo, en un momento así no creo que se vaya uno a fijar en esas cosas. Tiene otras Claro, cosas. eso es lo que decían. Pues, bueno, si hubiera sabido, pues lo mismo me hubiera fijado, ¿no? Pero sí es verdad. Pero sin embargo, sí que hay testimonios que, pues el famoso
de que cuando estaba clínicamente muerto, como le iban a intubar a una persona que tenía una dentadura postiza, la puso en un sitio y luego no encontraban la dentadura y dijo, y cuando pasó un enfermero decía, sí, aquella persona fue el que me lo quitó y lo puso en un carrito y lo dejó en tal sitio, porque él había visto eso, ¿no? O el típico de los zapatos, que cuando, bueno, que estaba también en quirófano y era capaz de decir que había unos zapatos rojos que estaban en una ventana, en la ventana tal del piso tal cual de ese hospital, ¿no? Entonces, se relataban esas cosas, ¿no? Pero en ese estudio en concreto no fueron concluyentes la investigación. Vale. Gracias, Raúl. Ramón, si quieres hacer la pregunta, por favor. Sí, hola, buenas noches. Hola, Eh, Ramón. Estaba viendo, una vez hace un tiempo salió en Cuarto Milenio, un doctor, si no recuerdo mal, doctor Alonso, José Alonso, Sí, que era un técnico de radiodiagnóstico en sí, neurología, en y creo que Cartagena, trabaja en el hospital de Murcia, de y él Cartagena, sí. hacía, de Cartagena, y él hacía, o ha hecho, o ha intentado demostrar fisiológicamente las ECMs a través de resonancias magnéticas dinámicas, ¿no? Hizo una Mm, con el doctor Miguel Ángel Pertierra, creo recordar. sí. Y no sé realmente cómo funcionan no sé si sabrás un poquito cómo funcionan estas resonancias magnéticas en el cerebro, porque lo contó muy bien, ¿eh? Porque cuando el doctor Miguel Tierra contaba su experiencia de su ECM, fue cuando en la cabeza empezaban a empezarse a iluminar ciertas que obviamente Áreas. demostraban que lo que decía era cierto. O sea, no era Sí, inventado ni imaginado. Como porque, diferenciaba claro, la imaginación de lo que él vivió o sintió realmente. Y ahí demostró que sí, que la ECM es cierta. sí, porque lo que hacían era entrevistar a personas que habían tenido esta experiencia cercana a la muerte y le hacían relatar su propia experiencia. Entonces, en función del área que se activara del cerebro, sabía si estaban imaginando, si estaban creando, si estaban recordando. Entonces, lo que se activaba era el área de la memoria, donde estaban recordando, no estaban creando ni estaban imaginando. Y eso era, bueno, en resumen, un poco, ¿no? Lo que se encontraba, porque claro, las zonas que se iluminaban precisamente eran las áreas que estaban pues en el lóbulo donde se aloja la memoria, ¿no? Y por eso entendía y concluía que las ECMs que vivían eran ciertas porque ellos estaban recordando cuando estaban relatando su experiencia. Ujú. Y esto es interesante. Sí, sí, claro. Gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. A ver si alguien más se anima. Bueno, mientras te quería preguntar, Cristina, mm, ¿se ha hecho algún estudio, digamos, o sea, no sacar la información después de que han tenido las ECM, sino en algunos, antes de tenerla, prepararlos, ¿no? O de alguna manera darle unas pautas o algo para, bueno, si lo tiene un 20%, pues si preparas una serie de personas, no sé, porque es un poco delicado esto, claro, pero no sé si se llegó a hacer, o sea, darle esas pautas, pues eso, para que a lo mejor se fijen en una cosa determinada ¿sabes? A preparar no, es que como nadie sabe cuándo, si va a tener una experiencia, no es muy difícil buscar un grupo de personas con las que trabajar esos aspectos, porque, claro, ¿cómo sabes que vas a estar al borde de la muerte y que vas a salir de ahí, ¿no? Y que vas a volver con vida? Es complicado. Lo que sí se hace es dar información, ¿no? Sobre estas experiencias. Ya la gente está informada, ya sabe lo que son, no como antes, ¿no? Y bueno, creo que en este sentido, los testimonios que se han recogido antes de esta última década son testimonios más fiables porque no tenían tanta información de lo que es una experiencia cercana a la muerte. Ahora sí, ¿no? Ahora ya se saben muchas cosas, se saben los elementos. Entonces, nuestro cerebro de forma inconsciente muchas veces está transformando una experiencia que a lo mejor no tiene nada que ver con una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Entonces, todas esas experiencias previas estos últimos años, para mí, y experiencias, por ejemplo, con niños,
tienen muchísimo valor, ¿no? O incluso de personas que pues a lo mejor no han leído, que no entienden mucho sobre determinadas cosas relacionadas con la ciencia y tal, ¿no? Y que son capaces de relatar cosas semejantes a esto, ¿no? Esto creo que, bueno, que es lo fundamental, pero encontrar a personas a las que se les dé una serie de instrucciones es que es muy complicado porque no sabes a quién le va a pasar, ¿no? Porque puede ser por un accidente, puede ser por una operación que no tienes prevista, puede ser por tantísimas cosas por las que puedas tener una experiencia cercana a la muerte que es difícil entrenar a la gente, salvo dar información y estar atentos, ¿no? Es como esos pactos que dicen, oye, de los dos, el que se muera antes, que le dé al otro eh, pues no sé, ¿no? Algún sonido que haga alguna cosa para que sepa que realmente estás aquí y que hay algo, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Es dar información y que luego pues puedas corroborar en el caso de volver a la vida. Ramón, si quieres hacer la pregunta, por favor. Sí, pues se me ha ocurrido en el transcurso otra más. Porque yo también he leído bastante sobre ECMs, ¿no? Y me llama la atención que, claro, la claridad con la que todo el mundo cuenta su experiencia, y cuenta es algo inequívoco, evidentemente. Pero claro, si estás en un paro cardíaco, con una hipoxia ya, pues ya estamos hablando de 10, 15, 20 minutos, es verdad que no se cuenta que muchos vuelven con secuelas, ¿no? De ese tiempo de paro cardíaco. O sea, y sin embargo, han estado media hora en parada. Sí, sí. Bueno, no sé exactamente el tiempo. Según los estudios de Samparnia, él hablaba en el proyecto AWARE de conciencia humana, hablaba primero de 3 minutos, los 3 minutos sin que haya, bueno, en parada o con un electroencefalograma plano. Después hubo estudios que hablaban ya de 8 minutos. Y es verdad que, bueno, el tiempo, según los estudios, se puede ir modificando y hay pues cada vez más testimonios de gente que dice que ha estado más tiempo de esa manera y que en realidad no ha habido muerte cerebral ni ha habido consecuencias para ellos, ¿no? Al menos a los que nos han contado esa experiencia y los que han tenido una experiencia cercana a la muerte, porque aquellas personas que no han tenido esa experiencia, es posible, sí que vienen, hay gente que tiene secuelas, pero no han tenido experiencias cercanas a la muerte. Entonces, como que las experiencias cercanas a la muerte es como una especie de seguro, ¿no? Donde aquellas Exacto, personas que exacto, pueden tener esas experiencias no exacto. están teniendo Sí, secuelas de eso, sí. sí, De sí. hecho, se me ocurre el caso de Anita Murjani, que no sé si la conocéis, Sí, sí. de la chica que, bueno, pues teniendo un linfoma no Hodgkins, estadio 4, esperando a que falleciera y tuvo esa experiencia cercana a la muerte, donde vio a su padre, le explicó por qué había enfermado, cuál era la causa emocional de su enfermedad y fue remitiendo en cuestión de semanas esa enfermedad, donde se esperaba que en horas muriera, pues fue recuperando la salud, pero gracias a ese conocimiento que tuvo después de la experiencia cercana a la muerte. Es decir, que no solamente es que no vienen con secuelas, sino que además mejoran en cuanto a la salud, ¿no? Y esto me parece también súper extraordinario, porque También el caso de Evan Alexander, no sé si lo conoces, sí, lo estuvo una conozco además semana, ¿eh? Pero eso personalmente. estuvo 5 o 6 días, estuvo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y en esa experiencia me contaba que había visto a su hermana, Correcto. su hermana adoptiva. La que no conoció eh, en vida, sí, a la que no conoció en mi vida, sí, sí, claro. sí. Sí, sí, sí. Que, bueno, sí, sí, la verdad que sí. Hay Es curioso, experiencias. es curioso. El tiempo que están y vuelven sin secuelas, porque se me suele decir, ¿no? A partir de 2 o 3 minutos, el cerebro sin oxígeno, pues obviamente se deteriora y obviamente tiene consecuencias, ¿no? Y es verdad que Muerte coincide, encefálica. sí, sí, que coincide que cuando vienes con una ECM, es como con lo que tú dices, como una especie de seguro, ¿no? De protección, Sí, parece. sí, 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 es como que, bueno, se regenera todo. Es como ese toque con la muerte, lo que te hace es
regenerar otra vez el cuerpo, resetearlo todo y dar esa otra oportunidad, ¿no? Para continuar, para hacer lo que tienes que hacer. Pero sí es curioso que pasa eso, sí. Gracias. Hay cosas que todavía no sabemos por qué, ¿no? No sabemos por qué una persona tiene una experiencia cercana a la muerte, por qué pasa estas cosas, ¿no? Con una persona que está esperándose a que muera porque no, el cuerpo no es capaz, no tiene fuerza para regenerarse otra vez, pues de repente tiene una experiencia o tiene esa muerte clínica y de repente lo que hace es volver y mejorar, ¿no? Pues claro, con nuestro conocimiento todavía no sabemos. A mí Raymond Moody me decía, todavía no tenemos las herramientas para investigar y para conocer el porqué de muchas cosas. Y seguramente de aquí a unas décadas ya empezaremos a conocer más cosas y sabremos más sobre las experiencias cercanas a la muerte y el porqué de muchas cosas, ¿no? Siempre y cuando tengamos en cuenta que hay algo que es fundamental y es que la ciencia y la espiritualidad van de la mano. Y intentamos muchas Totalmente. veces separarlos, ¿no? Y la No, ciencia no, sobre no, todo no. tiende a separarlo, pero es que van de la mano, es que una cosa va de la mano de la otra y no se va a entender al ser humano en su gran dimensión si no entendemos que esas dos cosas van juntas. Totalmente. Vale, Nuria, si quieres hacer la pregunta. Hola, buenas noches, Cristina. Bueno, yo más que Hola. hacerle una pregunta, le quería comentar a Cristina, bueno, a ver si fuera tan amable de explicarnos alguna experiencia de las que tú has estudiado personalmente que te haya llamado especialmente la atención, alguna FM que te la hayan contado a ti personalmente. A mí la verdad es que cuando encontraba una experiencia cercana a la muerte, porque no son, a ver, las experiencias ocurren entre muy poca, en el porcentaje suele ser 10, como mucho un 20%, ¿no? Como mucho en algunos estudios se ha dado, ¿no? Entonces, a mí cada vez que encontraba una experiencia cercana a la muerte, a mí me gustaba, simplemente porque había ocurrido, ¿no? Y porque esta persona pues lo cuentan y lo cuentan de una manera pues casi con miedo porque es una de las cosas que pasa, ¿no? Que tienen miedo a contarlo porque para que no digan que están locos o que es fruto de la medicación cuando ellos saben que la experiencia es tan real que no hay nadie que pueda explicarle y ni darle una explicación más o menos lógica, a no ser que sea este tipo un poquito más espiritual. Entonces a mí, pues por ejemplo, me gustó mucho la experiencia y es una cosa que bueno, lo suelo decir mucho porque la experiencia no es muy espectacular, pero no es muy frecuente. Entonces, por eso me gusta. Y es una persona que tuvo un infarto y durante en la ambulancia, antes de llevarlo al hospital, él sí que tuvo una parada. Y entonces él decía que durante ese tiempo, bueno, veía pasar como muchas caras por delante de él, pero vio algo es muy concreto y pasa así en las experiencias cercanas a la muerte. Y es que vio como una pantalla de cine, una pantalla en blanco, donde vio pasar a una madre con su hijo de la mano. Y él se dio cuenta al mirar que era él con su madre. Tuvo esa revisión vital, pero se encuadraba mucho en esa pantalla que dicen muchos y que relatan muchas personas que ven, ¿no? Esa pantalla con escenas concretas de la vida. Decía, yo en ese momento recordaba que era muy feliz porque iba con mi madre de la mano, ¿no? Pero luego el hombre se intentaba dar explicaciones sobre eso y a la vez que se intentaba dar esas explicaciones decía, pero no puede ser porque yo no estaba medicado, pero yo no estaba tal, ¿no? Y entonces era como, bueno, pues es una experiencia para mí muy bonita, ¿no? Muy bonita por esas emociones que sentían y porque era una persona que no creía, creía que esto no